En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La ventaja es que hoy le va a usted a entender, y nosotros también, por supuesto. No vamos a decir que sabemos, no es cierto. A ver, ¿cómo se genera la electricidad? ¿Cuáles son las distintas vías? Después, Sí. ¿eso qué pasa con la...? Entonces le decimos a la maestra Rosanetti Barrios, ay, no seas malita, explícanos con manzanitas cómo está el asunto para que entendamos la trascendencia de la reforma que pretende el gobierno federal. Muchas gracias, maestra, te lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas, que no son horas muy así. Y vemos que desde muy temprano estás muy guapa, entonces muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, en México, ¿quién genera o quién puede generar electricidad, claro, y cómo se genera? Con mucho gusto. Las plantas de generación eléctrica, digamos, la generan utilizando diferente tipo de energía, hasta, digamos, en principio combustibles y energía que proviene de la naturaleza. Esto es los fósiles, los combustibles son fósiles, los que contaminan. La idea es mover una turbina, generar ahí una chispa aprovechando el campo magnético que existe en la naturaleza. Hay una energía, ¿no? Electrones que puedes conducir a través de los cables que vemos en las calles o en las carreteras, cables de transmisión, cables de distribución. Estoy hipersimplificando, pues, pero así es como se genera la energía. Uh-huh. Insisto, se utilizan diferentes combustibles, carbón, diésel, combustóleo, desafortunadamente, gas natural, y ahora afortunadamente también ya podemos aprovechar la energía de la naturaleza como el viento y el sol y la fuerza del mar, en fin, una serie de elementos, digamos, de tecnologías que permiten hacer esto, que son limpias, ya no generan emisiones. Uh-huh. Bueno, todas estas plantas, hay que recordar que la energía eléctrica, los electrones se mueven a velocidades tremendas, como 300,000 kilómetros por segundo, de forma tal que lo que hay que quedar muy claro es que cada vez que prendemos la luz en nuestra casa, en ese momento se está generando la energía en alguna planta que está en algún lugar no necesariamente cercano a nuestras casas, y que corre a una velocidad tal que de inmediato vemos la energía puesta, la luz, el foco o el aparato electrónico que estemos prendiendo. Bueno, dicho esto, pues es las reglas, digamos, para que estas plantas que están por todos lados y que operan con diferentes tecnologías, como ya lo expliqué, sí, están puestas en el marco regulador mexicano, en el marco legal, y responden a alguna forma en cómo operan, yo diría, en todo el mundo las plantas de energía eléctrica. ¿Qué es lo que sucede? Prendemos en la mañana casi todos la luz, nos levantamos y prendemos la luz. Hay una demanda determinada de energía. En ese momento empieza a entrar la operación. Todo ocurre en nanosegundos, o sea, en micras de segundo, pues es sí, por lo que acabo de explicar. En ese momento entra, voy a poner un ejemplo, tiene que entrar a atender esa demanda. La regla del juego es la planta más barata. Esa es la regla. Más barata tiene que operar. Esa es la regla. La planta más barata tiene que entrar a operar para atender la demanda. Las plantas más baratas actualmente son las plantas que generan con energía renovable, porque el mayor costo de generación de eléctrica es el combustible. Si las plantas de energía renovable no utilizan combustible porque aprovechan la luz del sol y la fuerza del viento y en fin, entonces resultan las más baratas. Ahorita voy a explicar el tema del respaldo, que hay una serie de malentendidos y mentiras puestos ahí, pero bueno. Ajá, sí. Entra la más barata y llega el momento en que ya no es suficiente para atender la demanda. Voy a poner así un ejemplo súper sencillísimo. Sí. Una planta de energía solar o de viento entra y atiende. Pero llega el momento en que empezamos a necesitar más energía porque estamos prendiendo más nuestras luces. Sí. Entonces tiene que entrar una segunda planta que no sea, digamos que sea más cara, porque ya no alcanzó con esta barata,
tiene que entrar una segunda, pensemos en una de gas natural, resulta que tenemos que seguir demandando energía eléctrica y entonces ahí lo que pasa es que entra una, tercera No te planta. preocupes. Te van a hablar para que, oye, estoy viendo en la tele. Algo Suele así. suceder. Era Bueno. mi alarma. Entra una tercera planta más cara, como es la planta de combustóleo o de diésel. Y así hasta que se satisface toda la demanda. Entonces, es una realidad que la planta más cara, en este caso, en mi ejemplo, la planta de diésel, no operó desde la hora cero, desde que empezó el día. Entró a operar, a entregar su energía en el momento en que las plantas más baratas ya no pudieron más. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, Exacto. en este ejemplo tan sencillo que estoy poniendo, Sí. la planta más barata es la renovable, la construyó una empresa privada, y la planta más cara es la planta de diésel que pertenece a la CFE. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la CFE no tiene plantas renovables y los privados sí? Bueno, son razones históricas. Las plantas de CFE, estas a las que me estoy refiriendo, tienen operando décadas. Fueron desarrollados a partir de la nacionalización. Todavía hay plantas que se recibieron, digamos, de la nacionalización, ¿no? Qué barbaridad. Y los recursos del gobierno siempre, en México y en todo el mundo, son limitados. Por lo tanto, la CFE no tuvo acceso a los momentos del planeta Tierra son diferentes, pues las plantas de energía renovable han venido evolucionando y ahora son muy baratas. La CFE nunca invirtió en esa tecnología. La CFE tiene plantas, vuelvo a repetir, muy viejas, que utilizan combustibles que contaminan muchísimo, y eso, el hecho de utilizar un combustible, y que son viejas, las hace muy caras. Esto no es una percepción mía, no es una discusión, es una cosa muy triste que se discuta en esta iniciativa, puesto que las plantas de CFE son más baratas. La verdad es que no es así. Y estos son datos públicos. Cada mes la CFE entrega un reporte a su regulador sobre los costos de generación y ahí podemos ver que las plantas de CFE, estas contaminantes, cuestan hasta 4 o 5 veces más. El costo de la generación es hasta 4 o 5 veces más alto que el costo de las plantas privadas. Ahora bien, vamos rápido a tratar de explicarle a tu público qué es esto de que le llaman la intermitencia en este momento, le llaman la intermitencia de las plantas renovables. Y oímos cosas tan tristes, tan aberrantes, como acusaciones de riesgo de, imagínese usted que pase una nube y entonces se apague el respirador de un enfermo, ¿no? Es una cosa muy triste que se diga eso, porque eso no existe, no es así. Ya puse mi ejemplo súper sencillito de las 3 plantas. Bueno, estas 3 plantas, continuando con la simpleza, están interconectadas por una serie de equipos técnicos que son fundamentalmente cables, líneas de transmisión, que interconectan a las plantas e interconectan nuestras casas, al final transmisión y distribución. Sí. Todos los días, sin excepción, el operador independiente del sistema, que es el SENACE, planea la forma en que se va a atender la demanda, es decir, qué planta va a entrar, en qué orden, siempre en función a la más barata primero, siempre. Siempre. ¿Desde la reforma del sexenio pasado? De hecho, el orden de mérito, así se llama, el orden en que tienen que entrar siempre ha sido, desde antes de la reforma, Desde antes de la barata. reforma. Claro, perfecto. ¿qué pasaba antes? Pues no había estas plantas contratadas por la CFE de energía renovable antes de la reforma, eso no había, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Bien. Siempre ha sido, es un orden económico fundamental, es indispensable para que opere aquí y en todos lados del mundo. Bueno, les decía entonces, entra el SENACE y planea, y el SENACE, entre otras cosas, tiene acceso a estudios muy específicos que le permiten más o menos estimar cómo va a estar el clima. Eso ocurre igual en todos los sistemas eléctricos del mundo. De forma tal que si va a haber una tormenta en X lugar,
sabe perfectamente que las plantas de sol, energía solar o de energía eólica, del viento, pueden tener cierta, vamos a decir, cierta complicación en su generación. Sí. Y entonces eso se planea, se prevé, y ya se les había pedido a las empresas que desarrollaron estas plantas que inviertan en cierto tipo de equipos que permite que nunca pase esto que dicen de que se va a suspender la corriente eléctrica y entonces se va a quedar alguien sin luz. No, eso no ocurre. El diseño complejísimo de un sistema eléctrico permite manejar esto. ¿Qué hemos vivido? Porque vivimos un apagón nacional en diciembre. Sí. ¿Qué hemos vivido? Hemos vivido situaciones en donde todo parece indicar que las líneas de transmisión, estos cables, digamos, que conducen la energía, que pertenecen exclusivamente a la CFE, ojo, la transmisión solo es responsabilidad de la CFE. Sí. Pues han carecido de inversión suficiente y por lo tanto las líneas están sobrecargadas. Esto no tiene que ver con las plantas privadas, tiene que ver con el hecho de que las líneas están sobrecargadas. O sea, ¿no se les dio mantenimiento? Se necesita invertir porque hemos venido creciendo, la demanda crece y crece claro, y crece claro. y crece, y si seguimos usando la misma la línea ya no tiene la capacidad de atender adecuadamente la demanda. Entonces, hay que invertir y desarrollar nuevas líneas de transmisión. El gobierno siempre tiene problemas, decía yo hace un rato, con presupuesto, no se ha invertido, esto es un problema histórico, cierto, pero esta administración tampoco quiere invertir en transmisión. Entonces tenemos un problema grave, nadie quiere invertir en transmisión y solo le pertenece a la CFE. La administración pasada había encontrado una solución que era una especie de subasta de licitación para que el privado pusiera el dinero de las nuevas líneas de transmisión y luego recuperara su inversión, por supuesto. Sí, por supuesto. Pues eso lo canceló también el gobierno. Aquí ¿El gobierno anterior o este gobierno? Este gobierno. Cancela. O sea, el privado iba a invertir, después recupera su inversión y después pasa a manos del Estado. Exactamente, las líneas de transmisión iban a pasar a manos del Estado. Es buen negocio porque yo no meto dinero. Y sobre todo cuando el Estado no ha podido tener dinero durante muchos años para invertir en líneas de transmisión y todavía no lo tiene. Es una realidad que no hay forma, no hay pues planes de inversión. Si otros me prestan, pues órale, ¿no? Exactamente, pero bueno, hay que decirlo, desafortunadamente, el tema energético en México, muy en particular el tema eléctrico, es un sector que se ha manejado desde el discurso político. Poco han importado los elementos técnicos como el que estoy describiendo. Oye, maestra, y ahora los puntos dedicados de esta iniciativa de ley eléctrica que manda como preferente el gobierno federal al Congreso, ¿qué cambiaría? Sí. En primer lugar, cambia este orden en el que entran las plantas. El orden o sea, ¿no serían las más baratas primero? Ya no serían las más baratas. Lo que dice la iniciativa es, primero quiero que entren las hidroeléctricas, lo cual es todo un problema porque las hidroeléctricas dependen mucho de la naturaleza. Sí, pues si hay agua o no hay agua, o si llovió o no llovió. Exactamente, bueno, eso es un problema, no depende de nadie más que de la naturaleza. Y luego dice, quiero que entren primero las hidroeléctricas, luego todas las demás de la CFE, que son las viejas y contaminantes, estas que digo, y luego ya entrarían las renovables, y luego las que no son renovables, pero que también son de privados. Es decir, por un tema ideológico, yo decido que van las de los privados hasta el final, porque yo quiero que operen todo el día que se pueda las plantas viejas y contaminantes de la CFE. O sea, si fuera 6 o 5 o 6 veces más caro, no obstante, si es más caro, tomo esa opción primero. Exactamente. Por lo tanto, no se entiende que la propia iniciativa diga que con esos cambios van a bajar las tarifas y que sin esos cambios van a subir las tarifas. No se entiende, no tiene ningún fundamento lógico ni económico, nada. El fundamento que tenemos, los que defendemos, los que creo que entendemos cómo opera esto, es, a ver, las tarifas, ¿cuánto le cuesta a la CFE generar? Ese es un dato
público. Ese es un dato público. Sin embargo, pues no parece ser que se vaya a resolver. A ver, déjame hacerte una pregunta porque al parecer hay una... ya te recuperamos la señal, perdón. A ver, si así es 6 pesos más cara, primero tomo la cara porque es el orden. Ese es como formar a mis hijos, el más enano enfrente, aunque, o sea, el más grande enfrente, aunque sea el que esté más caro, enfrente, no importando que los otros sean más eficientes. Así es. Y no eso, importando que contaminen tampoco, que eso es algo muy sí, grave. No, si tomado con un vecino que ahora la trae bien clara el asunto de la contaminación y de los acuerdos de París que tiene México, que es el compromiso también que tiene México. Que yo quisiera que ahí se considerara, claro, tenemos acuerdos de París, el cambio climático es una obligación de todos cooperar para que el planeta no se caliente y nuestros hijos tengan un futuro, pero hay que pensar claramente en los mexicanos. A ver, ¿por qué la Constitución reconoce, porque los derechos no se otorgan, se reconocen, reconoce el derecho de los mexicanos a escoger libremente quién le pudiera llevar la energía eléctrica? Porque esto tiene muchas implicaciones, entre ellas es una forma de tener acceso al otro derecho fundamental contenido en la Constitución, que es el derecho a la salud. En la medida en que se pudiera tener inversión privada, que pudiera traer energía limpia, además de barata, es una forma en que está la política pública contribuyendo para que los mexicanos tengamos acceso a ese derecho fundamental que se llama la salud. No hacerlo así implica justo lo contrario, evitar, bloquearnos nuestro derecho fundamental a la salud. Pero ese para mí es lo más relevante, creo que nadie tiene duda que lo más importante es la salud. Pero hay un elemento más que no quiero dejar de comentar. Al hacer este cambio, estás obligando, voy a decirlo así, a quebrar a las empresas que invirtieron con una regla que sabían que su planta iba a operar primero. Hoy ya no saben. Por lo tanto, cuesta un dineral, ¿verdad? Además, instalar una planta. Eso implica una expropiación indirecta. Eso es lo que dicen, la expropiación indirecta. Es una expropiación porque te están quebrando. O sea, es como tratar de arreglar una pelea en donde tu contrario le atas las manos. Totalmente, dice, ya no puede trabajar. A ver, compítele. No, pues ¿cómo? Pues si no puedo mover las manos, ¿no? Esa sería la expropiación directa. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, entre otras cosas, que hay cientos de empleos ya detonados, amenazados, empleos de los mexicanos. Porque, ojo, no es solo la planta eléctrica que es de una empresa extranjera con intereses mezquinos, no. Son las empresas como Bimbo, como Cemex, como Vitro, son las empresas que tienen contratada esa energía, algunas desde hace décadas, que les permite tener energía barata y limpia, porque además hay empresas grandes que tienen compromisos de no contaminar o nadie les va a prestar dinero más. O sea, eso es una carambola de varias bandas. Absolutamente, y a mí me interesa mucho destacarla, porque eso nos pega directo al interés de los mexicanos, porque esas empresas nos dan empleo. Oye, maestra, permítenos volver a concertar una cita para seguir con este asunto que ya le entendí, o sea, y muchos televidentes seguramente ya lo hicieron, porque es fundamental que entendamos cuál es el propósito y qué repercusiones tiene, pero bueno, tenemos otros colaboradores que tú ves en la mesa ya listos para entrar, pero no sabes, en esta parte te agradezco infinitamente, nos ponemos en contacto nuevamente contigo y le seguimos, porque esto va a dar mucho de qué hablar. ¿Sí? Con mucho gusto, qué gusto. Sí. Gracias. Hasta luego. Te agradezco mucho, te aprecio mucho que estés ahí, te apreciamos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Rosalete. Hasta luego, muchas gracias. Permítame rápido una pausa, porque ahora vamos a ver la otra parte también de los privados, o sea, han puesto dinero, ya les cambian la jugada, es como entras a una cancha de fútbol y después el árbitro dice, pues ahora vamos a jugar con reglas de béisbol.